una nueva serie de predicaciones. Vamos a comenzar un nuevo capítulo en nuestra vida. Terminamos diciendo, ¿dónde están los muertos? Esa fue la serie de predicaciones que tuvimos la vez pasada. ¿Dónde están los muertos? Y hoy tiene eco. ¿Quién puede quitarle el eco que tiene? Yo creo que le subimos un poquitico. Y entonces vamos a iniciar esta serie de predicaciones. Y partimos de una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo hacer para que el cristianismo se propague en Del Río? ¿Qué dicen las estadísticas? El censo del 2010 dice que en Del Río hay más o menos 18,000 personas que van a una iglesia. No estamos diciendo qué iglesias, todas, cualquier iglesia, la católica, la cristiana, la evangélica, al grupo o la denominados testigos de Jehová, los adventistas, todos los que se hacen llamar cristianos o iglesia o que profesan la fe en Jesucristo, dicen que hay 18,000 personas. Pero Del Río, en total, según el censo del 2010, tiene 48,000 personas. Es decir, si hay 18,000 personas y somos 48,000 habitantes en Del Río, quiere decir que 30,000 no han sido tocadas por el Evangelio. Hay 30,000 personas que no han recibido el mensaje de salvación. ¿Y por qué nos preocupa tanto esto? Porque Jesucristo, el primer mandato que Él hizo fue, llamó a sus discípulos y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, los entrenaré para que ustedes puedan propagar mi palabra y muchas personas lleguen a ser salvas a través de mi proyecto de vida. Y el último mandato que hace Jesús es: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que crea será salvo. ¿Por qué nos preocupamos nosotros entonces en propagar la fe cristiana, en extender la salvación? Porque es un oficio, fue una tarea que Jesús nos dejó a todas las personas que ya somos cristianas. Ahora, para poder llegar a responder a la pregunta, ¿cómo hacer para que en Del Río el cristianismo se propague? Porque es un sueño. Dice que al final los viejos soñaremos sueños, y yo, como ya tengo 53 años, pues ya empiezo a soñar. Y los jóvenes mirarán visiones. Porque si saben ustedes que los viejos ya no sueñan. Uno les dice: oiga, ¿usted soñó? Y dicen: no, yo no me acuerdo. Se les olvida que soñó. No sueñan. Entonces, es un milagro de Dios que a la edad mía de 53 años todavía tenga sueños. Eso significa que no es de manera natural. Significa que es porque el Espíritu Santo está dentro de mí y me ha dado el sueño de que Del Río tiene que ser cristiano. Todas las personas en Del Río. Es el sueño. Y el sueño mío, les digo esto, hermanos, es que se vaya propagando, se vaya extendiendo todo
el cristianismo, se vaya propagando. Y a medida que se va propagando, pues van apareciendo nuevas iglesias, nuevos ministerios, y va extendiéndose, y va extendiéndose, y va extendiéndose, hasta que todo del río quede cubierto por la fe cristiana. ¿Qué pasaría con esta iglesia si todo del río fuera cristiano? No cabría la gente acá. Y no cabría en la del otro hermano, y no cabría en la del otro, y no cabría en la del otro. ¿Qué ha pasado con los pastores que yo desde el 2008 vengo trabajando con ellos? Ellos dicen, es que es mi iglesita, es mi ministerio, es el mío. ¿Y quién le dijo al pastor que ese es tu ministerio, que esa es tu iglesia? Si la iglesia es una, Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto nosotros somos el cuerpo de Cristo. Luego lo que hay que propagar es la fe cristiana, es el cristianismo, es la salvación. Porque antes de tú conocer a Cristo estabas condenado a la muerte. Y ahora, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes vida. Y aquel que crea que Jesucristo es el Señor, aquel que crea que Jesucristo, que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, será salvo. Crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la verdad. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La semana pasada, cuando el hermano Eloy Padilla me presentó en la reunión de los hombres cristianos de Del Río, se para y dijo, les presento a Ricardo Rullo, él es el ministro en este momento del Príncipe de Paz, y cuando llegó a Del Río, nos dijo que habían 30,000 personas, según el censo, para ganarlas para Cristo, y nos ha dicho que nosotros tenemos que ganar esas 30,000 personas para Cristo. Y en mi iglesia caben solamente 100. Luego hay 29,900 personas que tienen que ir a otras iglesias y van a estar en otros ministerios y van a estar alabando a Dios donde Dios los siembre. Amén, gloria a Dios. No es mi ministerio, no es mi iglesia, es el ministerio de Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso, antes de responder cómo hacer para que el cristianismo se propague en Del Río, yo tengo que responder ¿por qué soy cristiano? Cada uno, usted en particular, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú crees en Cristo? Le estoy dejando tiempo para que piense. ¿Por qué tú eres cristiana? ¿Por qué tú tienes fe en Jesucristo? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Por qué eres cristiana? ¿Por qué eres cristiano? Y puede decir muchas cosas. O tal vez alguno de aquí dirá, no soy cristiano todavía, hermano, es que todavía me falta recibir a Cristo. Puede ser. Pero para los que ya recibieron a Cristo y sienten que es cristiana la persona, que tú eres cristiano o cristiana, la única respuesta es verdadera, es porque he heredado esa fe. Tú naciste sin esa fe. Santiago, los niños, todos estos niños nacieron sin fe, así como tú naciste sin fe. ¿Y por qué eres cristiana y por qué eres cristiano en este momento? Porque heredaste esa fe cristiana. Tú heredaste esa fe. Alguien te la transmitió. Alguien la propagó. Y si tú no propagas esa fe que tú tienes, entonces se detiene el cristianismo. Por eso se dice que el cristianismo está a una generación de morir. Si una generación no le transmite la fe a la otra generación, el cristianismo muere.
Entonces la responsabilidad grande que tenemos nosotros es la de propagar mi fe cristiana. Si yo ya tengo fe, se la voy a propagar. ¿A quiénes? A mi familia. Por eso dice, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Empezando por mi propia constelación familiar, mi círculo familiar. Yo tengo que propagarle la fe cristiana. ¿Por qué eres cristiano? Porque alguien me transmitió la fe y yo heredé esa fe. Créanlo que fue así. Si tú hubieses nacido en la China, además de chino, serías de Confucio. Si hubieras nacido en Japón, budista. Si hubieses nacido en Arabia, de ISIS. No, estarías matando. Estarías siendo musulmán. Pero como tú naciste en una familia cristiana y naciste en un ambiente cristiano, eres cristiano, porque lo heredaste. Ese es un principio. ¿Cómo hago yo para propagar la fe? Pues porque a mí me la propagaron, yo tengo que dar de lo que me dieron. Si a mí me lo dieron gratis, lo debo transmitir gratis. Segunda pregunta. ¿Para qué eres tú cristiano? Si ya eres cristiano, ¿para qué eres tú cristiano? ¿Usted cree, hermanos, que yo soy cristiano para predicar? ¿Para ser pastor? Eso es circunstancial. Porque antes de ser pastor yo tuve que ser cristiano. ¿Y para qué tú eres cristiano? ¿Para qué eres tú cristiano? Eres cristiano para salvar tu vida. Por eso eres cristiano. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús para que tú seas salvo. Todos andábamos, dice la palabra, dice así, que todos andábamos como ovejas, cada cual por su camino descarriado. Y Dios, mire la mano limpia, cargó sobre su Hijo los pecados de todos nosotros, mire. Y ahora nos dejó limpios. Y Cristo no quedó muerto, sino que resucitó. Subió al cielo y me compró un lugar para que donde Él esté, yo también esté con Él. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, dice. Y tú ya tienes la habitación. Tú ya estás en el libro de la vida. Tu nombre está escrito. Y cuando allá se pase lista, tú vas a responder, aquí estoy, Señor. ¿Para qué eres tú cristiano? Para salvar tu vida. Así como Noé salvó la vida de las personas, de su familia, así tú salvas la vida de las personas. Porque tú, a través del cristianismo, lo que está es salvándote tú y tu familia, dice. Hoy serás salva tú y toda tu casa. Tú salvas a tu familia. Y luego, además de tu familia, entonces la vas a propagar a otras personas, a tu barrio, a tus vecinos, a tu alrededor. ¿Para qué eres cristiano? No para guardar eso que tú sabes y conoces, sino para extenderlo, para propagarlo, para animar a otros a que también sean cristianos y que otros se salven. Dicen que Juan Wesley en 1738, la visión que él tuvo es que él veía una cantidad de cristianos irse al abismo y él corría a rescatarlos uno por uno. Y una persona que tú rescates y que tú evangelices ya es mucho. Dice que había una playa llena de estrellitas de mar. Las estrellas de mar, esas que tienen paticas. Y había una persona en la playa tomando una estrellita y tirándola al mar. Y llega otra persona que iba caminando por la playa y le dice, ¿qué estás haciendo? Y la persona le respondió, salvando a las estrellas del mar. Porque la playa las trae y ellos con el sol se mueren. Y entonces le dice, ¿estás loco? ¿Cómo que tú salvando a las estrellas del mar?
Si mira esta cantidad de millas, miles de millas que tiene el mar, de playa, y tú crees que el trabajo que tú haces es importante, y tomó una estrellita de mar y dijo, puede ser que no sea importante, pero para esta estrella sí es importante, y la lanzó al mar. Una vida que se salve porque tú le hablas de Jesucristo. Dice que hay más alegría en el cielo por una persona que se convierta que por 99 justos, hermanos. Es el llamado. ¿Para qué soy cristiano? Para salvar mi vida, la vida de mi familia y la vida de las personas que pone Cristo en mi camino. Dice, era necesario que yo pasara por Samaria. Era necesario que yo pasara por acá. Era necesario que hoy tú estuvieses aquí escuchando esta predicación. Algo Dios te está hablando en tu corazón y te está diciendo, ¿por qué soy cristiano? ¿Para qué soy cristiano? Dios algo le está diciendo en su corazón. Si he hecho la vida cristiana como debe ser, si he cumplido el propósito de Cristo, si he ayudado a otras personas a ser cristianas. No a llenar esta iglesia. No es el propósito, el sueño es propagar la fe cristiana en todo Del Río. Todos los que somos cristianos, anunciarle a Jesucristo a los otros y que cada uno vaya a la iglesia donde se sienta más cómodo y donde Dios lo pone a florecer. Y yo estoy seguro que cuando se propague todo el cristianismo en Del Río, en esta iglesia no van a caber. Pero el propósito no es llenar la iglesia, el propósito es llenar el corazón de cada persona con el mensaje de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Esa es la idea. El martes tenemos reunión con pastores. Estamos en ese propósito en Del Río. Y estamos uniendo fuerzas. Ahora, ya dijimos, hoy recuerde que estoy abriendo el tema. Hoy no puedo decirlo todo, ¿por qué? Porque vamos a hacer una serie de predicaciones. El tema de hoy es ¿cómo puedo yo ayudar a que el cristianismo se propague en Del Río? ¿Cómo lo puedo hacer? En primer lugar, pensar ¿por qué yo soy cristiano? Y soy cristiano porque alguien me habló de Cristo. ¿Para qué soy cristiano? Para salvar mi vida y salvar la de los otros. Ayudar a que otros se salven. Y la última pregunta en el día de hoy es, ¿cómo hacer que el cristianismo se propague en Del Río? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se hizo cristiano Zaqueo? ¿Recuerdan el personaje Zaqueo que dice que se subió a un árbol y que era pequeño de estatura y como no podía ver a Jesús se subió a un árbol y entonces Jesús pasó? ¿Cómo se hizo cristiano esa persona? Se hizo cristiana cuando Jesús lo vio en el árbol y le dijo, Zaqueo, hoy quiero hospedarme en tu casa. Y él se bajó del árbol y gozoso recibió a Jesús en su casa. ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho a ti, yo quiero que tú abras la puerta de tu corazón y me recibas a mí? ¿Cómo se hizo cristiano el ciego de nacimiento? Dice en Juan 9 que el ciego de nacimiento estaba ciego. Y entonces vino Jesús y le abrió los ojos. Y dice que cuando le preguntaron a esta persona, ¿quién te abrió los ojos? Dice, no sé, uno que llaman Jesús. Primero, pensó que era un Jesús, tantos Jesuses que hay en el mundo judío. Y aquí también entre nosotros. Luego le preguntaron, más tarde, ¿y quién tú crees que fue el que te abrió la vista? Y dice, yo creo que él es un profeta. Ya subió de un Jesús cualquiera a un profeta. Y cuando Jesús se lo encontró en el templo, dice el texto, que le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿y quién es ese para que yo crea en él? Y dice, ese soy yo, el que te abrí la vista, el que te di la vista.
Y dice que inmediatamente lo adoró. Creo, Señor, y lo adoró. Hizo un proceso de pensar que tenía que ir simplemente a la iglesia por ir, a pensar que Jesús puede hacer algo por mí y a decir: yo te adoro, Jesús, con toda mi alma y con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y a ti me entrego. Con todo lo que soy, me entrego a ti. Ya es un tercer paso. ¿Cómo se salvó la mujer samaritana? ¿Cómo recibió a Cristo la mujer samaritana? Dice que vino a sacar agua, y vino al mediodía. Al mediodía, si las mujeres recogían agua, tomaban agua del pozo, en la mañana y por la tarde, donde se reunían varias mujeres. Las mujeres salían en la mañana, iban por el agua. Venían por la tarde y iban por el agua. Pero al mediodía, ¿quién iba a ir por el agua? Solamente podía ir una persona que tuviera problemas con la ley. Escondidamente se escurría y iba al pozo a tomar agua. Al mediodía, donde nadie estuviese. Solo estaba el pozo, porque al mediodía nadie va a tomar agua. O ella, porque dice que tenía 5 maridos y que el quinto no era el de ella. O sea que posiblemente las otras mujeres, cuando iban en la mañana, le decían: mira, ahí va la quitamaridos, ahí va la casquiflojita, la resbalosa, ahí va la que no es como nosotras. Y esa pobre torturada, para ir con el grupo de mujeres en la mañana o para ir por el grupo de la tarde, para que le criticaran y la juzgaran, pues prefirió ir sola al mediodía, escondiéndose de su pecado, escondiéndose de la mirada de los seres humanos. No se pudo esconder de la mirada de Jesucristo, quien la estaba esperando en el pozo. Y ahí le dice: mujer, dame de beber. Pero tú, siendo judío, ¿cómo me estás hablando a mí? ¿Por qué no me estás criticando? Hablaron, dicen que la mujer dejó el cántaro, corrió a su pueblo, le habló a la gente, y no solamente se convirtió ella, sino todo el pueblo se convirtió. Y le decían: ya no creemos por lo que tú nos dices, sino porque lo hemos visto con nuestros ojos, que Él es el Mesías, que es Jesucristo nuestro Salvador. Así se hizo cristiana la mujer samaritana. ¿Cómo se hizo cristiano Pedro? Pedro era un pescador. Dicen que llegó Andrés y le dijo: Pedro, era el hermano, hemos encontrado a alguien que parece que es el Mesías, ven. O sea que, ¿cómo fue que Pedro se hizo cristiano? Porque Andrés, su hermano, lo invitó a ser parte de la iglesia. Y cuando llegó Pedro, Jesús no puso los ojos en Andrés, puso los ojos en Pedro. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego le dijo: Pedro, tú me amas, pastorea mis ovejas. ¿Cómo se hizo cristiano Andrés? ¿Cómo se hizo cristiano Mateo? ¿Cómo se hizo cristiano Pablo? Ya no puedo decir más, porque si no me sigo diciendo cuántas personas. Pero ¿cómo te hiciste cristiano tú? Y si tú eres un buen cristiano, y si tú estás perseverando como cristiano, y si tú lo estás dando todo como cristiano, de eso es que va a tratar las predicaciones que voy a dar a partir de hoy. Cómo llegar a ser buenos cristianos, cómo ser cristianos de valor, cómo ser cristianos de carácter, cómo hacer la voluntad de Dios en mi vida. Hay un texto que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿No será que nos está faltando el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para ser más airosos, más fuertes, más perseverantes, para que arda nuestro corazón? Y dice la palabra
en Hechos 2, 42, 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza de los apóstoles, en la oración, en la participación común. En eso perseveraban. ¿Estás tú perseverando? De eso vamos a hablar. Dice la palabra que primero eran 12 las personas que seguían a Jesús. Luego, cuando vino el Espíritu Santo, eran 120. Cuando habló Pedro, eran 3000. Y cuando dice Pablo que se presentó Jesús, se le presentó a 5000 personas. Y entre ellos hay unos que viven todavía con nosotros. ¿Cómo hizo el cristianismo para pasar de 12 a 120, de 120 a 3000, de 3000 a 5000, y hoy día que en el mundo somos más o menos 2000 millones de personas? ¿Cómo se hizo esa propagación? Se hizo porque hubo un grupo de cristianos que dijeron: aquí estoy, Señor. Cuente conmigo, Señor. Yo estoy para servirte. Yo los voy a invitar, hermanos, para que a partir de estas predicaciones que voy a hacer en la serie de cómo hacer para que el cristianismo se propague en Del Río, ustedes perseveren. Y eso es una falla grandísima, porque hoy me están escuchando ustedes aquí y ya el próximo domingo ya vienen otros, entonces tengo que volver a repetir el sermón del domingo anterior. Y si no vienen el próximo domingo, entonces tengo que repetir el día anterior. Y entonces yo me pierdo. Yo digo: bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿Cuál es el personal que tú me has dado, Señor, para propagar el Evangelio en Del Río? De eso va a tratar las predicaciones. El que persevera triunfa. Y si queremos que el cristianismo triunfe en Del Río, nosotros tenemos que perseverar en la fe. Amén. Voy a cortar acá. Voy a cortar la predicación para dejarla para el próximo domingo. Pero antes de terminar, lo voy a invitar para que hagamos una oración.